Compañeros, buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a una sesión más de CISA Online. Les saluda el maestro Alfredo Calderón del Centro de Investigaciones del Sistema Acusatorio. Esta noche, pues, nos engalana con su presencia el doctor Alejandro Pérez Marín. Mi querido doctor, un gusto tenerte con nosotros. Igualmente, estimado amigo, gracias por la invitación. Saludo al personal de CISA, saludo a los compañeros que tienen a bien conectarse, que imagino es un sistema de panel. Igualmente a todos aquellos que se tomaron el tiempo de estar viéndonos y, por supuesto, de compartir con nosotros las disertaciones y los puntos de vista que seguramente van a fluir muy bien. Perfecto, muchas gracias, doctor. Pues, compañeros, antes de iniciar, permítanme presentar a nuestro ponente de esta noche. Pues el doctor tiene pues amplia experiencia en diversos ámbitos del sistema penal. Primeramente, pues él es abogado, notario y actuario por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Cuenta también con una maestría en ciencias penales por el INACIPE, al igual que un doctorado en ciencias penales también por la misma institución. Cuenta con diversas certificaciones otorgadas por el USAID, la CETEC y conocer. Y respecto a su experiencia profesional, bueno, pues él ha sido director de acciones de búsqueda de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, también titular de la Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción de la misma Fiscalía. Y bueno, pues también se desempeñó en un puesto muy importante que tiene que ver con el día de hoy. Él fue subdirector jurídico del órgano administrativo desconcentrado especializado en mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal de la Fiscalía General de la República. Y pues esta noche nos va a hablar sobre ese tema en particular, que es muy importante, puesto que ya en el ámbito profesional, ya en la operatividad, he encontrado que en algunos casos, con algunos colegas, cierta confusión entre las salidas alternas y esos mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal. Y esta noche, pues el doctor nos va a hablar un poquito sobre este tema y sobre todo que ha sido un operador de estas figuras ya en el ámbito profesional. Doctor, pues te doy el uso de la voz, es tu foro, bienvenido. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, pues cualquier cantidad de situaciones, de apreciaciones que hay que comentar en relación, como bien lo decías, a la justicia alternativa, a la justicia restaurativa, a los propios mecanismos alternativos de solución de controversias en términos generales y ya de cara a la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal en específico, y sobre todo a la luz de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, publicada el 26 de enero de este año y que entró en vigor el día siguiente, el 27 del mismo mes y año, como decía, pero que trae una dinámica, diría yo, fáctica, que es lo que a mí me gusta, y por qué no decirlo luego, me agobia, porque precisamente cuando no se ha tenido esa praxis en ciertos espacios públicos, se dan, se dan las lagunas o se dan los tramos de gestión de cara a los mecanismos alternativos, pues con cierta oscuridad o con cierta incertidumbre a veces jurídica, técnica jurídica. Entonces, recordarles que la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, pues es de 2017, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal. Fíjate que en no pocas ocasiones he oído que muchos servidores públicos le denominan medios alternativos en lugar de mecanismos alternativos. Primera cuestión. Segunda cuestión, que todavía se tiene la idea
de que la justicia restaurativa, como parte de la justicia alternativa, es para hechos con apariencia de delito poco trascendentales, lo cual me parece limitado, por decirlo de alguna manera. También he observado que no se ha homologado la actuación de los diferentes órganos de mecanismos alternativos a nivel nacional. Hay algunas discrepancias en cuanto a cómo integrar, por ejemplo, el expediente de procedimiento administrativo de mecanismos alternativos. También el hecho de que no se ha cuidado con el debido decoro o el debido profesionalismo la formación de los facilitadores y la conformación de los organismos de mecanismos alternativos o su equivalente. Ello tiene implicancias supra, es decir, bastante importantes a la hora de hacer llegar la justicia alternativa a los gobernados, porque se demerita el, el, el principal objetivo que tiene la justicia alternativa como, como una nueva forma de abordar el, el drama penal, como se establece por algunos autores. Por supuesto, no puedo dejar pasar el comentario de que mecanismos alternativos de solución de controversias es un campo de aplicación criminológico. Yo como criminólogo, porque también soy criminólogo con posgrado en criminología, pues lo celebro y, y lo promuevo. Y es algo que no lo digo yo. Por ahí hay un artículo que ya publicó hace algunos años el doctor Luis Rodríguez Manzanera, donde establece esta condición de los mecanismos alternativos como campo de aplicación de la criminología. El que nosotros tengamos la noción de esta situación, de que es un campo de aplicación criminológico, nos, nos obliga a ver las cosas precisamente con un enfoque criminológico y luego establecer los parámetros que vayan con el paradigma criminológico desde los mecanismos alternativos. Esto es, si nosotros visualizamos la aplicación de la metodología, porque esos son los mecanismos, es un conjunto de métodos para alcanzar puntos de coincidencia en relación a un conflicto de naturaleza jurídica cualesquiera. Entonces, el aplicar esa metodología, insisto, a través del foco de la criminología, es abrir las puertas de manera completa, es decir, de par en par, a si realmente se está llevando a cabo la metodología como debiera o no. Y ello también nos establece la necesidad de revisar la norma que se encuentra aplicando la metodología propia, la metodología misma de los mecanismos alternativos. Con la promulgación de la Ley General, a muchos les llamó la atención porque no se esperaba una Ley General de mecanismos alternativos de solución de controversias, lo cual viene a reafirmar, desde mi opinión, la política
de el Estado mexicano de apostarle a la cultura de la paz. La constante evolución de, de el contexto que gira en torno a la conflictiva humana, porque no olvidemos que criminológicamente el hombre por esencia es un ente de naturaleza conflictual. Como se diría coloquialmente, no todo el campo es orégano, no todos los días anda uno feliz y contento y estoy bien con todos y con todo. No, es parte de la naturaleza humana el tener una naturaleza propiamente ambivalente. ¿A qué me refiero? Que tenemos una parte blanca y una parte oscura. No hay nadie completamente bueno y no hay nadie completamente malo. Estoy hablando desde el lente de la criminología, desde el lente, desde el foco. Entonces, si estamos sabedores de esta situación, la implementación de un nuevo paradigma, como se empezó a dar con la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos en el año de 2017, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal, pues estamos avanzando hacia la dirección de la puesta en marcha, como sea, de la cultura de la paz, pero también del reconocimiento, diría yo, de que dada la naturaleza conflictiva del ser humano, es más factible implementar, implementar soluciones interdisciplinarias a problemas interdisciplinarios. ¿Qué estoy diciendo? Que la conflictiva humana es un problema interdisciplinario. La puesta en marcha de una metodología que se divide en lo que se ha llamado mecanismos alternativos de solución de controversias, primero en materia penal, es eso, es imprimirle un sello interdisciplinario a la conflictiva humana. Por eso, por eso se entiende y explica que en un primer momento, por ejemplo, la formación de los facilitadores era precisamente multidisciplinaria para arribar a la interdisciplinaridad. Es decir, y yo todavía pienso que debe ser así, y me parece que la Ley General de Mecanismos Alternativos recoge nuevamente esta posición, esta postura de que los facilitadores pueden o deben ser multidisciplinarios, no nada más abogados, es decir, pueden ser psicólogos, pueden ser criminólogos, por supuestísimo, con formación de licenciatura, quiero decir, pueden ser trabajadores sociales, pueden ser incluso comunicólogos. Entonces, eso nos abre en muchos aspectos el abanico criminológico. Aparte, en ocasiones, insisto, me he dado cuenta ya en la práctica de que los compañeros facilitadores, por ejemplo, no manejan técnica de entrevista, que me parece es necesaria. A la hora de sentarte con los intervinientes, ya sean sesiones preliminares o sesiones conjuntas, necesitas saber usar las preguntas correctas e incluso las palabras correctas para que tú puedas adaptarte como facilitador a las personalidades de los intervinientes primero y a sus posturas como intervinientes. Segundo, con independencia de que sea el imputado, sea la víctima directa o indirecta. Allá en la carpeta de investigación
de encontrarnos en carpeta de investigación etapa inicial, perdón, o incluso complementaria. Pero recordemos que en el procedimiento de mecanismos no hay imputado, no hay víctima, lo que hay es interviniente solicitante e interviniente requerido. Desde la zona o el lugar donde se lleva a cabo el mecanismo, una mesa redonda, porque la simbología también es importante. Un símbolo de poder es un escritorio. El que tiene el poder es el que está atrás del escritorio. En un salón de clase, por supuesto que el escritorio es un símbolo de poder. El que tiene el poder es el maestro o el instructor. En la aplicación de mecanismos alternativos, al tratarse asuntos muy álgidos, temas para mi gusto relevantes, independientemente del hecho que se esté ventilando, debemos, insisto, ponernos en un plano de identificación de el congénere. Vamos, yo soy un ser humano y yo reconozco en mi interlocutor otro ser humano. Yo soy un individuo y reconozco en mi interlocutor otro individuo. No soy perfecto y sé que el de frente tampoco lo es. Es decir, todos cometemos errores. Alguien diría, bueno, va de errores a errores, hay de errores a errores. Sí, claro, pero en un momento dado, dependiendo de las circunstancias, de la circunstancialidad que gira en torno a cada uno de nosotros, podemos llegar a cometer errores, porque no estamos exentos de eso. Porque, como decía Ortega y Gasset, soy yo y mis circunstancias. Situación que tomó Quirós Cuarón o retomó Quirós Cuarón. Soy yo y mis circunstancias. Por supuesto que nosotros nos movemos dentro de nuestras circunstancias y por eso estamos expuestos a cometer errores considerando nuestra naturaleza conflictiva, como lo es el ser humano. Es decir, vivimos en un entorno donde el discurso oficial en un momento dado pregona la igualdad, pregona la educación, por ejemplo. Pero lo cierto es que la igualdad tiene muchos asegúnes. Por eso la Constitución dice, somos iguales en derechos y obligaciones, pero eso no significa que seamos iguales en lo demás. Somos iguales en derechos y obligaciones. Y la educación, decía yo, hablaba de la educación, el Estado pregona la educación, pero en términos fácticos, en términos reales, todos, todos podemos llegar en un momento dado a estudiar una educación o a tener, mejor dicho, una educación profesional universitaria. En realidad no. En términos concretos y vivencialmente hablando, no. Porque como decía un maestro, si no, ¿quién va a barrer? No todos podemos llegar a una universidad. Imagínense que de 100 gentes de un pueblo, los 100 llegaran a la universidad y los 100 salieran. Necesitamos gente que trabaje como mesero, como albañil, como taxista, como panadero. La cultura de la paz es reconocer en el ser humano que tiene circunstancialidades adversas y que llegado el momento, puede cometer errores. Y en función de esos errores, yo voy a estar dispuesto a sentarme a platicar contigo, dependiendo de la metodología, ¿verdad? Es decir, si es una conciliación, bueno, ahí tiene más injerencia el facilitador. Si es una mediación, voy a encontrar contigo
contigo, mi interlocutor, interviniente, solicitante o requerido, según sea, pueda tratar de encontrar precisamente puntos de coincidencia. Es como cuando yo llego a algún centro de trabajo a laborar, cuando he tenido oportunidad de dirigir equipos de trabajo, lo primero que les pregunto es: ¿a qué vienen? ¿A qué vienen? Y he tenido la fortuna de que me contestan: venimos a trabajar. Y yo les digo: ay, excelente, yo también vengo a trabajar. Ya tenemos un punto de coincidencia. De eso se tratan los mecanismos alternativos, de encontrar puntos de coincidencia y no de disidencia, porque los de disidencia, es más, no necesitamos ni encontrarlos, saltan a la vista. La idea es que tengamos cultura de la paz, pero ¿qué implica una cultura de la paz? Implica, primero, saber que yo me equivoco. Luego entonces, Alejandro Pérez Marín se equivoca. Y el que tengo enfrente, Raúl Rodríguez Hernández, también se equivoca. Entonces, dada nuestra condición humana, tendemos en un momento dado a cometer errores. Entonces, por eso lo digo en los materiales que tengo oportunidad de difundir. Errar es de humanos. Perdonar es de dioses. No cualquiera perdona. No cualquiera perdona. Pero hay que dejarlo claro. Cuando se perdona, el principal beneficiario es el que otorga el perdón. Yo diría, todo el beneficio es para el que otorga el perdón. ¿Por qué? Porque cierras círculos viciosos, te deshaces de la carga negativa, comprendes que, que no todo está perdido, vamos, que hay opciones independientemente del escenario en el cual te encuentres. Esa es la valía de los mecanismos alternativos que está ganando paso, se está abriendo paso dentro del mundo jurídico en nuestro país. Y yo lo celebro muy, muy sinceramente y, y técnicamente, porque primero, en el ámbito federal se fueron abriendo espacios hacia la aceptación de, de, nuevos, de nuevos casos para mecanismos alternativos. ¿A qué me refiero? Cuando se da un asunto, estoy hablando por supuesto en materia penal, fuero federal, cuando se da un asunto, teníamos a veces las dudas por parte de los facilitadores, muy válidas, de, sobre todo, en tratándose del supuesto de la fracción tercera del 187, la cual está en el sentido de que procederán la aplicación de mecanismos alternativos cuando se trate de delitos patrimoniales cometidos sin violencia. Aquí teníamos, insisto, ciertas dudas por parte de algunos compañeros, porque ellos sostenían que cuando se decía delitos patrimoniales se refería al catálogo de delitos patrimoniales exclusivamente
insertos en el capítulo correspondiente a delitos patrimoniales en el Código Penal Federal. Es decir, robo, despojo, abuso de confianza, fraude, aquellos que el bien jurídico, evidentemente, era el patrimonio, independientemente de la corriente del bien jurídico dentro de la cual nos estemos situando. Entonces, eso acotaba, el sostener eso era acotar la aplicación de mecanismos alternativos única y exclusivamente, perdón, al catálogo de delitos patrimoniales, pero dejaba de lado delitos, por ejemplo, cometidos por servidores públicos, como el peculado, donde existen no nada más un bien jurídico, existen dos o tres. Recordemos que hay tipos penales que protegen un solo bien jurídico, pero hay tipos penales que protegen a veces hasta 4 o 5. Me refiero a delitos, por ejemplo, de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos cometidos en materia de hidrocarburos, el propio peculado, porque es un delito, un delito donde encontramos que se protege la correcta prestación del servicio público de entrada, pero también guarda, hablando del peculado, guarda intrínsecamente, es decir, se encuentra inmersa la, la valoración patrimonial. ¿Por qué? Porque son tipos penales, el peculado, hablando del peculado, es un tipo penal de resultado material de naturaleza económica. Entonces, cuando empezamos a estudiar este tipo de vicisitudes, nosotros establecimos la procedencia de el peculado para mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, no obstante que no se encuentre en el catálogo de delitos patrimoniales, por el hecho de que es un delito de resultado material. Como ustedes saben, hay de resultado formal, tipos penales de resultado formal y de resultado material. Pero establecimos nosotros nuestro razonamiento técnico-jurídico en función de que era de resultado material y era ese resultado de naturaleza económica. Y aparte, entre otros bienes jurídicos, protegía el patrimonio del Estado, es decir, el erario público. Fue cuando nosotros propiamente autorizamos la procedencia de mecanismos para este tipo de delito. ¿Por qué comento esto? Porque igualmente me he encontrado que en algunas entidades federativas no procedía el delito de peculado para mecanismos alternativos, precisamente por encontrarse fuera del catálogo de delitos patrimoniales, lo cual me parece restringir en su exacta dimensión la aplicación de mecanismos. Algo así pasaba en el estado de Puebla. Al día de hoy, nosotros, aunque no éramos directamente los responsables del área de mecanismos aquí en la Fiscalía General del Estado de Puebla, no se llama órgano de mecanismos o órgano administrativo desconcentrado, sino que es una coordinación general de mecanismos alternativos y ahí, por supuesto, se está gestionando el procedimiento de mecanismos. Nosotros, cuando yo me encontraba trabajando en la Fiscalía de Combate a la Corrupción, pues enarbolamos el hecho de que el peculado era un delito, un tipo penal, por supuesto, procedente para mecanismos, y señalamos el antecedente que había en la federación.
Al día de hoy, quiero comentarles que el delito de peculado ya procede para mecanismos alternativos. La conclusiva es que cuando hablamos de delitos patrimoniales, se refiere sí a los del catálogo de delitos patrimoniales, por supuesto, por excelencia, pero también se refiere a delitos o a tipos penales más bien de resultado material de naturaleza económica. Por supuesto que sean cometidos sin violencia, delitos patrimoniales cometidos sin violencia. Y aquí hay que hacer otro señalamiento, otro aporte, porque una vez derivan un asunto, me acuerdo bien en la delegación de la Fiscalía General de la República en el estado de Tabasco, el Ministerio Público de la Federación deriva a nuestro facilitador un asunto donde llegan e irrumpen en las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad, una empresa productiva del Estado, ¿verdad? Y empiezan a cometer actos de vandalismo. Concretamente rompen la puerta de cristal, el Ministerio Público de la Federación deriva y el facilitador o el compañero facilitador en la delegación en Ciudad Capital, en Villahermosa, nos genera la consulta área central porque tenía el duda de si era procedente o no aplicar la metodología, dado que evidentemente se trataba de un delito patrimonial, pero había violencia de por medio. Aquí hay que hacer el distingo en términos de lo siguiente. Debemos entender delitos patrimoniales cometidos sin violencia, pero sobre las personas. Si los delitos patrimoniales son cometidos con violencia sobre las cosas, como era el supuesto que sucedió en la Comisión Federal de Electricidad, es procedente la aplicación de mecanismos. Es decir, lo prohibido por el precepto normativo es la violencia sobre las personas. Delitos patrimoniales cometidos no procederá por delitos patrimoniales cometidos con violencia sobre las personas. Oye, si hubo violencia, pero sobre un objeto o una cosa, entonces sí es procedente el mecanismo. Y así nos pronunciamos en aquella ocasión, dando, dando por visto bueno que se declarara la admisión para mecanismos alternativos de esa derivación. Entonces, esto es parte de la amplitud que empieza a tener la justicia alternativa. Cómo va, decía yo hace unos momentos, ganando terreno, paso a paso, a lo mejor pasos muy pequeños, pero lo está haciendo y cada vez más. Y qué bueno porque, insisto, la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, hasta ahí, abre la puerta a la justicia alternativa en aquellas materias que tienen que ver con jurisdicciones de tribunales locales, de tribunales superiores de justicia locales y también del Poder Judicial de la Federación. Esto es, ya se podrá aplicar mecanismos alternativos de solución de controversias en aquellas materias sobre las cuales tienen jurisdicción el Poder Judicial de la Federación. Por supuesto, ya la había en materia penal, para eso está la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal. Pero, por ejemplo, estamos hablando de procesos federales civiles, de procesos federales familiares. Estamos hablando de, a últimas fechas, ya la creación de los nuevos juzgados laborales, por ejemplo, donde de encuadrarse en los tribunales superiores de justicia de los estados, que así es, vamos, hay jueces ya se está migrando ahí o ya se migró, jueces laborales, pues evidentemente
pertenecen a los tribunales superiores de justicia o equivalentes en las entidades federativas. Y lo mismo en el Poder Judicial de la Federación, aunque ya desde algunos años encontramos metodología de mecanismos con el arbitraje, por ejemplo, en materia laboral. Entonces, la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias está dando la oportunidad legal de optar por justicia alternativa por voluntariedad, por supuesto. Y con ello ejercer a plenitud el derecho fundamental del 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, el derecho a optar por justicia alternativa. Y digo justicia alternativa y no justicia restaurativa, porque la justicia restaurativa es un mecanismo. Precisamente la nueva Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, hasta ahí, contempla 5 mecanismos, a diferencia de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal, que contempla 3. La Ley General contempla 5. ¿Cuáles? Negociación, negociación colaborativa, mediación, conciliación y junta restaurativa. Le llama procedimiento restaurativo la Ley General, procedimiento restaurativo, pero esa no es otra cosa que junta restaurativa. Y la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal plasma 3 mecanismos, que es mediación, conciliación y junta restaurativa. Ahora, hay mucho que decir. Es más, vayan avisando que no van a llegar a cenar porque nos vamos a tomar algunas horas de más. No, es broma. Fíjense que se abre la oportunidad en la Ley General a centros públicos de mecanismos alternativos en sede judicial, pero también a centros privados de mecanismos alternativos. Y ello conlleva, por supuesto, tener facilitadores, que ya los hay, facilitadores públicos en sede judicial, pero también facilitadores privados. La Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias establece que por lo menos un facilitador, sea público o privado, debe cumplir con 120 horas de capacitación. 120 horas de capacitación, más 60 horas para certificarse. Como ustedes saben, anteriormente hasta hoy continúa esa disposición de que los facilitadores en materia penal deben cumplir igual cantidad de horas de capacitación, aparte de pasar por un control de confianza, por supuesto, por un centro de control de confianza, cumplir con la carga de horas de capacitación para tener la certificación. Es decir, si eres facilitador, debes estar certificado. Y la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal decía que tu certificación tenía vigencia 3 años, o dice todavía que tiene vigencia 3 años. Y luego tienes que volver a tomar un curso de capacitación para recertificarte, pero la certificación te dura 3 años. Y en la Ley General de Mecanismos Alternativos establece que, como decía, son 120 horas, digamos, estándar, más 60 y ya podrías obtener tu certificación. Pero esa certificación te estaría durando 5 años. 5 años, sea certificador público o privado. Y hay otro aspecto que me llamó mucho la atención, el hecho de que la Ley General le otorga ciertas facultades a los facilitadores que no los tiene la Ley Nacional de Mecanismos en Materia Penal. Sobre todo me refiero a que los facilitadores tendrán buena fe, van a contar con fe pública, perdón, con fe pública, no buena fe, con fe pública.
van a tener fe pública para la celebración de convenios. Ahorita regreso a esta parte de convenios. Para la celebración de convenios. Fe pública para la celebración de convenios. Fe pública para inscribir los convenios en el Sistema Nacional de Convenios, así le llama la ley general. Pero esta parte de la fe pública es novedosa, porque en cualquier controversia, evidentemente, los facilitadores al tener fe pública, pues estarían preconstituyendo prueba. Es interesante, llegado el caso, podría hacerse valer la fe pública. Al celebrar convenios, ellos darían por hecho que Pedro Fernández firmó un convenio con el señor Ricardo Enríquez. Esto me parece que tiene jiribilla la fe pública. Y el hecho también del reconocimiento de la naturaleza de los acuerdos reparatorios como convenio. Yo ya hablaba de esto en mi material, donde el acuerdo reparatorio en materia penal, en esencia, la naturaleza jurídica es un convenio. Sí, pero el acuerdo reparatorio nace dentro de un procedimiento de mecanismos. Es decir, no es, hablando en materia penal, insisto, no es exigible en otras materias. Por ejemplo, que pudiéramos usar el acuerdo reparatorio como documento fundatorio de la acción para promover un juicio ejecutivo ordinario civil, por ejemplo. Entonces, la ley general primero reconoce la naturaleza del convenio, es decir, habla de acuerdos, pero dice, se podrán suscribir los convenios. El convenio es el término que la ley general maneja como, digamos, el nombre oficial de los acuerdos. Dicho de otra manera, en materia penal se llaman acuerdos reparatorios, en la ley general se le denominan convenios. Y estos convenios se van a inscribir en un registro nacional de convenios. Pero fíjense, los facilitadores privados van a solicitar al Registro Nacional de Convenios su inscripción de aquellos mecanismos que el facilitador privado o aquellos facilitadores privados realicen. Ya había, de manera discreta, diría yo, mediadores privados, pero equipararlos a facilitadores públicos, es decir, ya se les estaría llamando facilitadores privados, ya estarían siendo reconocidos por la ley, ya se les exigiría una certificación por igual. El diferendo es que al ser privados, ellos van a estar concertando a título particular el pago de sus honorarios con los intervinientes. Entonces, aquí podemos señalar que se está abriendo más espacio, nuevamente lo reitero, a la aplicación de justicia alternativa a través de la figura de los convenios a la luz de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Hasta ahí. Fíjense que, desde mi opinión muy particular, la idea es que se siga transitando aún más a otras materias. Por ejemplo, a la materia agraria.
digamos, en cuanto a la transmisión de derechos agrarios, hablando del régimen de propiedad ejidal. Como ustedes saben, los ejidos no se pueden vender, pero se dan muchas situaciones porque cuando el titular de los derechos agrarios fallece, deja volando la transmisión de los derechos agrarios a sus descendientes. Y luego se da una suerte de conflictiva entre los hijos, entre los que se sienten herederos, pero son herederos de los derechos agrarios, es decir, del derecho a usar esa tierra, no a tener dominio sobre ella, porque no hay dominio. El ejido es propiedad de la nación. Entonces, se dan varias conflictivas y es el Tribunal Agrario el que en última instancia, es decir, estoy sintetizando mucho esto, establece a quién le corresponde el reconocimiento de los derechos agrarios. Y si nomás no se puede, pues entonces se regresa a el Estado el dominio de esa, el dominio lo tiene, perdón, la posesión de esa tierra ejidal. Entonces, en materia agraria, pudiera también empezarse a utilizar la justicia alternativa. ¿Y qué decir de las faltas administrativas? En Tabasco, hace aproximadamente 5 años, desconozco actualmente si se siguió con ese proyecto, para ser sincero, pero hace 5 años empezó un proyecto muy bueno donde la idea era que la policía de proximidad aplicara mecanismos alternativos de solución de controversias para faltas administrativas, donde in situ, es decir, en el lugar donde tuviera la falta administrativa eh, aparición jurídica, es decir, se cometiese una conducta encuadrable en falta administrativa, en ese mismo lugar la policía de proximidad aplicara mecanismos alternativos, independientemente de que el comisor de esa falta administrativa tuviese o no dinero para pagar la multa que le impusiese, por ejemplo, un juez calificador o un juez cívico, dependiendo del lugar donde estemos. Porque me parece, y esto también es una opinión muy personal, que si X o Y trabajador comete una falta administrativa, es cooptado por la policía de proximidad, lo presentan ante el juez calificador le impone una multa que más o menos ronda entre 1,500, un poquito más, y de no tener los 1,500 o los 1,600 pesos, pues va a tener que aplicarse un arresto administrativo. O sea, se va a tener que chutar 36 horas en la cárcel. Me parece que independientemente de que la Constitución prevea en el artículo correspondiente, en el artículo de la Constitución política, ¿verdad? Los arrestos administrativos de 36 horas. Eso es inconstitucional. Es decir, si yo no tengo dinero para pagar una multa administrativa, ¿por qué tendría yo que estar 36 horas encarcelado? El 21 establece el arresto administrativo, pero el 17 en su parte infine me parece que dice nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter civil. Alguien diría, no es una deuda de carácter civil, es administrativa. Además, no es deuda, es una multa. Y además,
está siendo calificada por un juez administrativo, no es jurisdiccional. Pero lo que yo digo es, en cuanto al problema que yo tengo con eso, es la prisionalización que sufre el ser humano. Es decir, es privado de su libertad. Vamos, el decir que es administrativo es un formalismo. El señor está entrando a una cárcel por 36 horas. No sé quién ha estado ante juez calificador y ha entrado al Torito, por ejemplo, o ha entrado a ciertos espacios. Y chutarse 36 horas, yo alguna vez tuve un problema con un taxista y en lo que son peras o son manzanas nos llevaron al juez calificador. Y en lo que parecía una manzana, que era más bien un durazno, estuve 1 hora y media en el separo, compañeros. Cuando se da la parte vivencial, por eso a mí me gusta mucho primero irme al ámbito vivencial y entonces ya decir, esto se debe hacer así. Y no primero, esto se debe hacer así y nunca haber pasado por la parte vivencial. ¿Qué no es mejor? Oye, no te puedes estar haciendo pipí aquí en el Zócalo. Es una falta administrativa. Te vamos a llevar ante el juez calificador. Oiga, jefe, pero no tengo dinero. Pues ni modo, te vas a aventar tus 36 horas administrativamente, pero insisto, el señor está entrando a una cárcel, no es un reclusorio. Alguien diría es un separo, pues sí, pero te meto a ti 36 horas, es una cárcel. ¿Qué no sería mejor? Oye, no tienes dinero. Bueno, ¿sabes qué? Tráele una cubeta con jabón, un cepillo y que se ponga a lavar la fuente donde se estaba haciendo del humo, donde estaba haciendo pipí. Eso es aplicación de mecanismos alternativos. Vamos a conciliar desde la policía de proximidad. Oye, estás ingiriendo bebidas en la vía pública, pero no estás molestando a nadie. No le mentaste la madre al policía cuando pasó. No tienes ningún tipo de arma blanca y mucho menos de fuego. Estás pagando al tendero lo que estás consumiendo. Oye, ¿por qué no te metes a tu casa? Es que no quiero, vivo muy lejos o estoy con mis amigos o desde chiquito yo jugaba en la calle, lo que ustedes quieran y manden. Pues sí, pero es una falta administrativa. Por tomar unas caguamas en la calle te avientas 36 horas aprisionado. Es como que desproporcional, ¿no? ¿Sabes qué? Tú y tus amigos bárranse la calle. Si no, bueno, las 36 horas. Habrá quien quiera las 36 horas, me queda claro. Pero ¿saben qué? Cada vez serán los menos. Aquí hay unas paredes que necesitan revocar. Yo soy albañil, perfecto. Aquí está, el Estado te brinda el cemento, la grava, aviéntate esto. Vas a pagar allá 2,000 pesos, ¿cuánto cobras? Ta, ta, ta. Ah, son 5 metros de barda. Hazlo. Me parece que el proyecto que estaban realizando, insisto, no sé si se continuó y si no, pues hay que continuarlo y no nada más en Tabasco. El aplicar mecanismos alternativos sería en materia administrativa por la policía de proximidad. Es de primer mundo, compañeros. Y lo digo también muy adrede porque la Ley General de Mecanismos Alternativos
contempla a los tribunales de justicia administrativa de las entidades federativas para la aplicación de los 5 mecanismos que mencioné y también al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Es decir, los mecanismos alternativos de solución de controversias ya llegaron al ámbito administrativo. Lo que acabo de decir, el arresto administrativo por falta administrativa es ámbito administrativo. Tendríamos que modificar entonces algunas situaciones, ¿no? De entrada, que las legislaturas locales, perdón, establecieran en sus leyes correspondientes, porque las tienen que establecer en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias en general, siguiendo la ley general propiamente dicha de la materia, tendrían que establecer esto en temas de faltas administrativas. Y por supuesto, tendrían que amoldarse los procedimientos administrativos en sede judicial, procedimientos jurisdiccionales de cara a mecanismos alternativos de solución de controversias. Fíjense que una vez en una conferencia en Argentina, uno de los ponentes dijo que la visión que él tenía de la aplicación de justicia alternativa era que iba a llegar el momento o que debería llegar el momento de que todos los delitos procedieran para mecanismos alternativos. Y es algo que a mí me generó un incentivo para seguir ahondando más en el tema de mecanismos alternativos, porque es como lo que ocurre en casa incluso. Cuando te acabas de pelear con tu señora o equivalente y vas y sales a la calle y vas caminando a veces ahí solo queriendo encontrar los porqués, pero sobre todo los cómo y luego los para qué, te das cuenta de que lo que realmente quieres es estar en paz con tu esposa, con la madre de tus hijos, con tu concubina, con tu novia, con lo que sea. Y yo los invito a que reflexionemos ahorita. Seguramente no se llevan con alguien, no se hablan con alguien. Seguramente no le hablan a un hermano, a una hermana, a los propios padres, al papá, no sé, a un amigo o ex amigo, o tal vez tienen enemigos declarados. ¿Y qué pasaría si yo les digo el día de mañana, en su puerta de su casa o llego a su oficina y les toco y les digo, oye, fíjate que está fulanito en el coche, me pidió que lo trajera, que está tu hermano al que no le hablas, a tu hermana a la que no le, está tu papá al que no le hablas, está tu amigo o tu ex amigo, él quiere, él quiere hacer las paces contigo. Porque no tenemos toda la vida para pasarnos de conflicto en conflicto. Entonces, cuando haces el ejercicio de una reconciliación virtual, que es lo que les estoy pidiendo ahorita, te das cuenta del potencial que tiene la justicia alternativa para la sociedad, para los miembros de una sociedad madura,
donde inclusive reconozcamos primero nuestras fallas y luego las de los demás. Para poder perdonar a los demás, primero necesitamos perdonarnos a nosotros. Nadie puede dar lo que no tiene. Para poder querer a alguien, primero debo quererme a mí. Para poder conocer a alguien, primero debo conocerme a mí. Y una vez hecho este ejercicio, por eso me gusta que los facilitadores sean multidisciplinarios, porque van a aplicar interdisciplinariedad. Lo dije al principio, mecanismos alternativos es un campo de aplicación criminológico. La criminología es interdisciplinaria. Entonces, tenemos que ir perfeccionando a título de aproximación, porque nunca vamos a lograr la perfección. Nunca vamos a acabar con el delito, ¿verdad? El delito se abate, nunca se va a acabar. ¿Cuándo se va a acabar el delito? Cuando se acabe el género humano. Entonces, guardadas proporciones, la cultura de la paz es la gestión del fenómeno delictual, quiero decir, la gestión del conflicto. Hay una teoría del conflicto, la gestión. ¿Cómo gestiono un conflicto? Y si se dan cuenta, lejos de reprimirlo, e incluso de reprimir al sujeto comisor, lo ayudo a ayudarse. Entonces, la creación de facilitadores, de la figura de facilitadores privados, me parece muy acertado. Se habla de una plataforma de facilitadores, tanto públicos como privados en la ley general. El aspecto de la fe pública, el hecho de que se amplíe para las demás materias la certificación por 5 años, la creación de centros públicos y privados de mecanismos alternativos, incluso en materia de salud, que ya también hay precedente desde 1997 con la creación de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Y después, modelo que se replicó en las entidades federativas, hasta donde sean todas y cada una de ellas, a través de las comisiones estatales de arbitraje médico. ¿Y qué mecanismos aplican? Pues el arbitraje. ¿Y qué resolución sacan? Los laudos. Y sirvió, me sirvió, porque dicho sea de paso, me voy a permitir comentarles que el segundo que promovió en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, el segundo asunto que se promovió fue mío. Fue un asunto personal contra el Instituto Nacional de Pediatría. Y me sirvió, y muy bien. Entonces, no sé cómo andamos de tiempo, no sé si tengamos espacio de preguntas, respuestas. Tú me indicas, mi querido amigo. Sí, mi estimado doctor. Hay bastantes preguntas. Voy a tomar las más importantes el tema del tiempo. La primera es, para resolver un conflicto penal, ¿se podría utilizar también la Ley General de Mecanismos? No, porque precisamente la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal está vigente. Si tú te vas a los transitorios de la Ley General, no habla de que se deroga la Ley Nacional de Mecanismos en específico y aparte eh, te da, pudiera pensarse de primera mano que desplaza la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversia en materia penal a la Ley General, pero no es así por lo siguiente. Primero, el ámbito penal se cuece aparte. Debe ser así. El ámbito penal incorpora
una, una instancia que no habla la ley general. ¿A qué me refiero? Al Ministerio Público. El Ministerio Público deriva asuntos, por supuesto, a los órganos de mecanismos alternativos, cuyo ejercicio es independiente en el aspecto técnico y en el aspecto de gestión. Entonces, el Ministerio Público es el que deriva. La ley general, claro, aparte de los jueces de control una vez que ya hay auto de vinculación, pero el Ministerio Público no está contemplado dentro de la ley general. Ujú. ¿Por qué? Pues porque su, su participación en la materia está perfectamente regulada en el Código Nacional en cuanto a la suspensión condicional del proceso, por supuesto. Si no me recuerdo, el 191 al 200 del Código Nacional, el artículo 191 al 200, en cuanto a suspensión condicional, que es una solución alterna, y luego los acuerdos reparatorios en la ley nacional. Todo el procedimiento de la Ley Nacional de Mecanismos es de acuerdos reparatorios, y ahí está contemplado el papel que va a desempeñar el Ministerio Público a través de los facilitadores en sede de fiscalía, ¿verdad? Si te das cuenta, los facilitadores de la ley general es en sede judicial, no hace alusión a facilitadores de fiscalías. Ujú. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Una más, ¿qué parámetros se pueden tomar en cuenta para determinar que un acuerdo reparatorio no es proporcional? Híjole, ahí ha sucedido algunas cuestiones que evidentemente eran desproporcionales. De entrada, el acuerdo reparatorio tiene la complejidad de que debe estimar, porque es así, la reparación del daño en cuanto a la cuantía o en cuanto a los alcances y limitaciones de la misma no siendo cuantificable. No hay la intervención de un perito que haga esta cuantificación. Cuando la reparación del daño no es cuantificable. Entonces, lo que se hace es una estimación, ciertamente. Mm, quiero pensar en un homicidio culposo. Rápidamente les comento, en el tiempo que yo tuve la oportunidad de trabajar para la FGR en mecanismos alternativos, se da este evento de los marinos allá en el estado de Tamaulipas que privan de la vida a, a dos niñas y a la madre y dejan vivo al papá y a la otra hija. Estamos hablando de una familia compuesta por tres niñas, el padre y la madre, y, y desgraciadamente en la madrugada esta familia sale de una fiesta, si no me recuerdo, y tienen la disfortuna de encontrarse con un convoy de delincuencia organizada, de un cártel de allá, pero la Marina iba en persecución. Entonces, por desgracia, estuvieron en el lugar, en la hora y en el estado equivocado, porque el padre era de Oaxaca. Entonces, sí se advierte incluso cierto desconocimiento de lo peligroso que es andar a ciertas horas allá en Ciudad Victoria, porque fue en Ciudad Victoria. Figúrense que para entrar a un bar en la noche te piden la identificación. En Ciudad Victoria te piden la identificación del INE y eso lo hacen para saber supuestamente quién eres y si eres de Tamaulipas o no.
12, 1 de la mañana me tocó estar comiendo hot dogs ahí en la esquina de la universidad en Ciudad Victoria y, y, y sí se siente una presión muy sublime, como que no pasa nada, pero hasta respirar cuesta trabajo. Entonces, como diría una película, hasta el viento tiene miedo, ¿no? Desgraciadamente se dio esta situación, una camioneta del mismo color, misma marca y demás, y pues la Marina, en la oscuridad, un helicóptero de la Marina rafaguea a las camionetas y mata a 2 de las niñas y a la señora. Comparece pues los representantes de la Secretaría Marina Armada de México con el Ministerio Público de la Federación y cataloga el representante social federal como homicidio culposo. Fracción segunda del 187 del Código Nacional, procede mecanismos alternativos contra delitos o por delitos culposos. Hace la derivación y los compañeros de la delegación de Victoria, que es la capital, inmediatamente generan la consulta al área central con nosotros, al área jurídica, porque pues, es un tema muy espinoso, fue un tema muy espinoso, muy relevante y muy mortificante. Primero teníamos que entrar a estudios si realmente había homicidio culposo o no, con independencia de que el Ministerio Público diga que lo es. Recuerden que hay precisamente independencia técnica y de gestión. El Ministerio Público no manda al órgano de mecanismos. Puede el facilitador, con la autorización previa y debida, emitir un acuerdo de admisión o un acuerdo de no admisión para mecanismos alternativos. Entramos al estudio del extracto narrativo fáctico, que no es otra cosa que el resumen de los hechos, porque aparte ese es otro defecto, dicho sea de paso, que yo he encontrado en las entidades que remiten a veces toda la carpeta al órgano de mecanismos. El facilitador, por definición, no debe conocer todas las actuaciones en una carpeta. No es necesario incluso, por la secrecía de la investigación, de los actos de investigación. Pero bueno, el caso es que sí encontramos que los marinos tenían circunstancias o factores adversos que no les permitieron identificar quién era miembro de delincuencia organizada y quién no lo era. Entonces se dio la apertura para el mecanismo alternativo. Ahora la pregunta es, ¿sobre qué base vamos a manejar la reparación del daño? De suyo, una vida humana es incuantificable. Y luego, con las debidas providencias de que estamos hablando de que se destruyó una familia. Aparte, 2 occisas eran menores de edad y féminas, mujercitas. Entonces, situándonos en perspectiva real, imagínense cómo uno, siendo facilitador penal federal, le va a llamar al padre y le va a decir que si no quiere optar por una solución alterna de entrada. Hay que dimensionar las cosas. Por eso yo decía, hay que vivir. En psicología
hay que aprender de la experiencia, pero hay que pasar por la experiencia en la medida de lo posible. Entonces, para acabar pronto, se estableció una cuantificación a título de la reparación del daño. Pero insisto, no hay propiamente datos de prueba que acrediten que se genere un resultado material. Hablo en general, un resultado material y a cuánto asciende en ciertos delitos. En este caso que comento, es indeterminada la reparación del daño. Los jueces, hasta donde tengo entendido, utilizan una tabla y más o menos establecen la reparación del daño por una persona privada de la vida. Se dio por bueno, es decir, se instruyó la admisión para mecanismo alternativo, pero se recomendó muy puntualmente a los compañeros facilitadores que aplicaran con mucho tacto el mecanismo por las circunstancias específicas del hecho. Nosotros incluso llegamos a pensar que al invitársele al señor padre de familia al procedimiento, pues incluso se iba a molestar o a generar tal vez una queja en derechos humanos, posiblemente, que es una invitación, vamos, si quiere el interviniente opta por el procedimiento, si no, no. No es, por supuestísimo, coactivo, claro que no, es voluntario. El principio de principios de los mecanismos es la voluntariedad, la honradez, la proporcionalidad, la información, la confidencialidad, sí, claro, pero todos gravitan alrededor del principio de voluntariedad. Si no hay voluntariedad, no hay nada. Que también hemos encontrado defecto en eso. Hay espacios de corrupción en mecanismos, hay que decirlo, porque es muy atractivo el coaccionar subliminalmente o manipular a uno de los intervinientes para que firme el acuerdo reparatorio y se cumpla. Y si es de cumplimiento inmediato, mejor, porque pues, se extingue la acción penal. Es muy atractivo para el imputado. Entonces, la cuantificación, en el caso que comento, era indeterminada, es abstracta e incluso para algunos se podría tornar ofensiva, se vuelve ofensiva, ¿no? Sin embargo, figúrense que se firmó un acuerdo reparatorio. Ahí los compañeros de Tamaulipas, los facilitadores, pues hicieron muy bien su trabajo. El señor, el señor se dio cuenta, me refiero al padre de familia, que la Marina se había equivocado, que los marinos, lo que comentaba yo, se habían equivocado porque tenían una falsa idea, que es precisamente el error, una falsa idea de la realidad, que se habían equivocado como todos nos podemos equivocar. O sea, llegó a esa comprensión, llegó a esa madurez y por eso optó por el acuerdo reparatorio. El monto de la reparación del daño es indeterminado porque no hay propiamente pruebas periciales. No, no como cuando se formó la acusación y se ofrece dato de prueba para la reparación del daño. A eso me refiero. Hay estimaciones. Ese sería mi comentario. Perfecto, mi querido doctor. Última pregunta por el tema del tiempo. ¿En qué casos se puede aplicar la junta restaurativa?
Cuando se afecta a un colectivo, entendiendo por colectivo un grupo de personas, a determinada, digamos, agrupación, a determinado sector o a un conjunto de ciudadanos que por alguna razón se vieron afectados por una misma conducta antisocial, supuesto delictiva, un hecho con apariencia de delito que les afectó. Y nos pasó un ejemplo de esto. eh, Resulta ser que en el ejército fueron a tramitar los conscriptos su cartilla militar, su cartilla de servicio militar, y estamos hablando más o menos de 50 individuos que van, se forman y llegan con un cabo, si no me recuerdo, y el cabo les dice, ¿cómo te llamas, fulano de tal? Ok, oye, eh, pues fíjate que pues tu cartilla va a estar tal fecha, pero si la quieres antes, yo te la puedo dar, pero pues te costaría 500 pesos. Si la necesitas antes, adelante, si quieres, si no, no hay problema. Pero luego se tarda. Entonces, resulta que cayeron en ese juego alrededor de 50 individuos, donde cada uno dio sus 500 pesitos. Pero el cabo no contaba con que al final reúnen a, no sé, a los que fueron ese día, que eran alrededor de 200, 300, y llega un coronel o un teniente coronel, un jefe, ¿verdad? Por supuesto, de mayor para arriba, de mayor para arriba son jefes, entonces, y les dice, bueno, el procedimiento, el trámite está, las fechas son tales, que no sé qué, esto, lo otro, aquello. ¿Tienen alguna duda? Y en eso se levanta por ahí una mano temblorosa, tímida, pero certera. Disculpe, a nosotros nos dijeron que nos iban a dar nuestra cartilla a tal fecha, por eso di mis 500 pesos. ¿Sí nos van a respetar eso? Y se queda el teniente coronel. ¿Qué? ¿Quién te dijo eso? ¿Y quién te pidió los 500 pesos? No, pues me los pidió el cabo que me estaba recibiendo ahí en el escritorio. No, yo también. Y por ahí se levanta uno, y por ahí se anima otro. Y el más callado que no hablaba en 6 meses, ese día habló. Yo también. Y dice el teniente coronel, a ver, levanten la mano todos aquellos que dieron 500 pesos al cabo Limón, vamos a decirlo así. Y levantan la mano como 50. Pásenle para acá. Hacen el señalamiento, obviamente, obviamente se presenta lo correspondiente ante el Ministerio Público Militar, ¿verdad? Por supuesto. El Ejército, la Secretaría de la Defensa Nacional oficialmente no tiene órgano de mecanismos. Se apoya en la Fiscalía General de la República, a la luz de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Está un poco difuso el fundamento. Si no me recuerdo, no me hagan caso, pero por ahí es el 17, porque para variar, esto sucedió, no me acuerdo en qué entidad, pero bueno, el Ministerio Público Militar pide primero la consulta al órgano de mecanismos de la Fiscalía General de la República, precisamente aduciendo que el cabo estaba solicitando mecanismos alternativos, obviamente estaba siendo asesorado por un abogado. Nosotros como área central fundamentamos, por supuesto, que la coordinación que establecía la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública operaba también en materia de justicia
alternativa. Y le dijimos a la gente del Ministerio Público de la Federación, una oficial, ¿sabe qué? Adelante. Tiene usted que derivar. Y deriva el Ministerio Público Militar al órgano de mecanismos. ¿Qué procedía? Como mecanismo se instruye al facilitador de área central, se señala un facilitador de área central que tenía que implementar la metodología de la Junta Restaurativa según la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversia en Materia Penal. Junta Restaurativa es en grupo, estamos hablando de 50, un colectivo, a eso me refería, un conjunto de ciudadanos que por alguna razón fueron afectados por una conducta y entonces ahí se llegó al acuerdo reparatorio que se firmó por todos, pero a título individual tenían que recibir un monto a título de reparación del daño, por supuesto. Si no me recuerdo, el cabo regresó el doble de lo que había solicitado. Dijeron, ¿saben qué? Pues ya no hiciste perder tiempo, dinero, esfuerzo, no nos regresas 500, nos regresas 1000. ¿Qué opinan? Ya sabes, ¿no? Ahí echaron carrilla. Sí, 1000 a todos. Y si no, no hay de piña. Que siga la averiguación. Entonces, si no me recuerdo, así fueron los términos. Ese acuerdo reparatorio fue de cumplimiento diferido, porque estamos hablando de 50,000 pesos. Pero se llegó a un acuerdo reparatorio y el cabo, pues, solventó así su situación, con independencia de que seguramente en el ámbito castrense, pues, le significó alguna situación administrativa. Pero eso ya es aparte, eso es allá, porque tienen por supuesto, es un fuero aparte, el fuero militar, pero eso es la aplicación de la Junta Restaurativa. Es un ejemplo. Perfecto, mi querido doctor. Pues qué interesante charla tuvimos esta noche con toda la experiencia que nos compartiste. Comentarles, compañeros, que el doctor es autor del libro Mecanismos Alternativos, Práctica Forense, editado por Criminogénesis. Doctor, ¿este libro dónde lo pueden adquirir? Pueden entrar a la página de Criminogénesis en internet. Comentaba yo en Mercado Libre también, pero por ahí me dijeron, no sé hasta dónde sea cierto, que ya estaba agotado. O les doy mi correo y con todo gusto me escriben y yo se los hago llegar incluso por paquetería. No hay ¿Cuál, problema. cuál sería el correo, doctor? Es alfa, así con F, alfa guión normal, 3 con número, alfa guión medio o guión normal 3 arroba live o live en inglés de vivir, live.com.mx. Ahí con todo gusto nos ponemos en contacto y de suyo les proporciono un número telefónico con todo gusto, 22 2301 8011, 22 2301 8011. Y también ahí me pueden escribir WhatsApp o me marcan. Si estoy ocupado, bueno, no siempre estamos disponibles, pero yo les regreso la llamada. Luego yo le hablo a Alfredo y me dice, no estés molestando. No sé. Entonces, bueno, con todo gusto. Perfecto, doctor. Pues igual decirles que en caso de que requieran un defensor particular, bueno, pues también se pueden comunicar directamente con el doctor al número que les proporcionó. Recuerden seguirnos en las redes sociales, nos encuentran como Centro de Investigaciones del Sistema Acusatorio o también se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, nos encuentran como Conocimiento y Justicia. Doctor, pues un gusto, en verdad, un honor que estés aquí en este espacio. Este es tu casa, como ya sabes, y esperamos Gracias. tenerte nuevamente en otra ocasión.
No, al contrario, el agradecido soy yo. Una vez más, el hecho de que, pues, se generen este tipo de conversatorios son muy buenos, nos retroalimentamos y con toda la comodidad del mundo, porque pues estamos en casita, estamos en la biblioteca, en la oficina, y muy, muy adecuado y muy oportuno por lo que acabo de decir de la expedición de la Ley General de Mecanismos. Así es, doctor. Pues compañeros, gracias por acompañarnos y estén pendientes que próximamente ofreceremos un curso en esta materia con el doctor Alejandro. Buenas noches a todos ustedes, doctor. Muchas gracias por todo. Un fuerte abrazo. Igualmente, buenas Gracias, noches. buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches.